Hola, hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad y empezamos con Durán Espinosa. Buenas tardes, Durán Espinosa. Empieza nuestra Buenas actividad el día de hoy, 21. Buenas tardes, Durán. Vamos a tardes, ver quién más está. Hay dos personas, Catherine Valencia y Pamela Huerta. profe. ¿Qué hay? Con lo del respecto al trabajo para el sábado, Sí, hoy, hice mi actividad y ahora sí que la sombra sí cambió de posición, o sea, sí, así que sí va cambiando diferentes posiciones a lo que fue ayer. Entonces eso sí me impresionó bastante. sí. Incluso con los dos ejemplos que hice, cambiaron diferente la posición de la sombra. Muy bien. Antes de este experimento, ¿qué te imaginabas que había? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Algo por el estilo. ¿Qué me imaginé que haría la sombra? Ajá. Bueno, yo pensé que iba a ser como un tipo reloj, más o menos. Entonces, pues, ahorita viendo los resultados, no parece casi un reloj, o sea, parece más de medir los ángulos, como le decía anteriormente. Eh, Perfecto. Porque tenemos que medir el vertical y el horizontal para que nos dé un ángulo perfecto. Muy bien, ese. ¿Y sabes cuánto tiempo la humanidad aplicó en el tiempo antiguo estas observaciones? Lo aplicó a lo largo de varios miles de años. Y todo lo que construyeron en la antigüedad tiene que ver con esta inclinación del Sol, con la posición de por dónde sale en el periodo del año, en cada periodo del año, y entonces generaron sus observatorios. Hay unas pirámides en Yucatán, Chichen Itza. ¿Has oído hablar de esas pirámides? Sí, profe. Y entonces la sombra en cierto periodo del año genera un efecto como si fuera una serpiente que va bajando y la sombra termina en la base de las escaleras, justo hay unas cabezas de víbora ahí, en esa parte. Y entonces, pues lo hace muy interesante ese aspecto. ¿Cómo ves? Y entonces, todo esto, lo que observaron antiguamente y lo que pueden observar ustedes en 4 días, pues imagínate unido a la tecnología que puedes meter la pregunta adecuada a tu computadora y te va a desplegar información, pero terrible, desde el punto de vista matemático, astronómico, hasta religioso, de carácter de las guerras en la antigüedad. Hay cientos de cosas alrededor de una simple sombra del Sol. En el año como 200 antes de Cristo, en la época de los Ptolomeos en Egipto, hubo una persona, un filósofo, un científico o un sacerdote o no sé qué era, que en una ocasión se asoma al fondo de un pozo y él, bueno, pues pregunta qué fecha es hoy y ve que el sol se refleja justo en el agua. El pozo tiene cierta profundidad y el sol puede verse reflejado en el agua. Pero como esta persona era un buen viajante y era un observador, y se acuerda que hacía un tiempo había visto este mismo fenómeno en otra parte, pero en ese día, en esa fecha, en ese mes o como fuera, que ellos medían el tiempo y los meses, la inclinación del sol tenía otra característica. Y entonces solicitó que alguien midiera de alguna manera
la distancia entre los dos puntos. Y esa distancia entre los dos puntos, más o menos él calculó que eran alrededor de 1000 kilómetros, más o menos. Y con eso, con esa situación, pudo calcular el diámetro de la Tierra y darse cuenta que en este periodo, que será 200 años antes de Cristo, ya había alguien que había calculado el diámetro de la Tierra y que había deducido que la Tierra no era plana debido a ese tipo de observaciones. Y entonces, por ejemplo, hoy lo que me dices, pues es un bonito descubrimiento para ti, ¿a poco no? Sí, profe. Y eso se debe a algo que hoy vamos a ver. Objetivo de la clase. Objetivo de la clase es entender por qué nuestro cerebro nos ayuda a imaginar, a conocer y a saber. ¿Por qué nuestro cerebro nos ayuda a imaginar, a conocer y a saber? A través de un video. Ese video tiene que ver con algunas cosas interesantes que veremos a continuación. Y este es el de rompiendo paradigmas. Rompiendo paradigmas. Ayer vimos la clase de paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es una forma de pensar, es una forma de entender algo y es una forma de buscar ese conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de un tiempo. Profe, paradigma es modelo, teoría o el modo en que vemos el mundo o una opinión. Perfecto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bien. Entonces, permítame, porque ya se activó y todavía no están viendo la imagen, ¿verdad? Se ¿O ve ya? un archivo de Word. ¿De qué, perdón? Se ve un archivo de Word. Ajá, es lo que todavía no quiero que vean ustedes eso. Preparé otra imagen, entonces ya no lo están viendo ahorita, ¿verdad? No. Bien, entonces vamos a ver, este es un video interesante que se llama igual, rompiendo paradigmas, pero en este caso el paradigma va dirigido hacia una parte específica. Bien, ya pueden ver una imagen. Conocida hasta hoy. Ya, profe. Ya se puede ver. ¿Qué dice ahí en el pizarrón? Los enemigos de nuestra. Órale, los enemigos de nuestra... Bien. Vamos a ver los enemigos de nuestra vida. El cerebro humano es la estructura biológica más compleja conocida hasta hoy. Posee una red de cerca de 100.000 millones de neuronas y un tamaño 3 veces mayor al de los grandes primates, nuestros antepasados directos. Gracias a una corteza que ocupa cerca del 77% de nuestro cerebro, somos capaces de desarrollar capacidades únicas, como planificar estratégicamente, otorgar un sentido a largo plazo a nuestra vida y, sobre todo, crear. Bien. Pero sin innovar. Este dato interesante del tamaño de nuestro cerebro. Observen, ahí lo menciona y cuántas neuronas o células tiene. Millones de neuronas y un tamaño 3 veces mayor al de los grandes primates, nuestros antepasados directos.
Gracias a una corteza que ocupa cerca del 77% de nuestro cerebro, somos capaces de desarrollar capacidades únicas, como planificar estratégicamente, otorgar un sentido de largo plazo a nuestra vida y, sobre todo, crear. Pero si innovar es nuestra naturaleza, ¿qué es lo que nos impide que despertemos todos los días llenos de buenas ideas para hacer mejor el mundo, que escuchemos las propuestas? ¿Qué es lo que nos impide todos los días levantarnos con nuevas propuestas? Esa es una buena pregunta. ¿Tú qué dices, Christopher Leiva? ¿Qué es lo que nos impide levantarnos cada día y pues tener esta energía para estar creando, para estar buscando nuevos conocimientos? ¿Tú cómo te levantas, Ángel Jiménez? Pues normal lo que es de cada día, con ánimos para seguir. ¿Qué? ¿Ánimos para seguir qué? Pues mi vida y imaginarme nuevos proyectos, hacer nuevas cosas en el día. Muy bien, esa es una buena respuesta. Perfecto. Entonces, veamos que somos enemigos de nuestra Buenas creatividad. ideas para hacer mejor el mundo, que escuchemos las propuestas que generan los demás. Veamos algunas razones. La primera es que pensar cuesta trabajo. Aunque el cerebro humano constituye solo cerca del 2% de la masa corporal, exige a diario cerca del 20% de las necesidades de oxígeno y calorías del cuerpo humano. Órale. Observen que solo el cerebro es 2% del total de nuestro cuerpo, pero requiere el 20% del oxígeno y de las calorías necesarias para que funcione. Es decir, nuestro cerebro es el que más energía consume de todos los órganos de nuestro cuerpo. Lo suficiente para prender una ampolleta de 20 watts. Hay un ejemplo de Daniel Dennett que es uno de mis favoritos. Daniel Dennett, uno de sus favoritos de esta persona que está narrando. Él habla de una anémona marina, asidia en realidad, que durante su juventud recorre largas distancias por el océano, buscando un lugar donde anidar y establecer su residencia. La tragedia es que cuando consigue su tarea, se come su cerebro, porque ya... Órale, una anémona de mar pasa un buen tiempo buscando un lugar donde establecerse, pero cuando ya se establece, es capaz de comerse su cerebro. Moles, qué tristeza. Es que cuando consigue su tarea, se come su cerebro, porque ya no lo necesita. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros dejamos de pensar porque creemos que ya no lo necesitamos? El segundo detractor de la innovación habita en nuestro interior y es nada menos que un cocodrilo. Efectivamente, el cerebro humano se distingue del resto de los mamíferos por la corteza, que está relacionada con las habilidades superiores. Bajo la corteza se encuentra el cerebro de mamífero o sistema límbico, que está asociado a las emociones. Más abajo se ubica una parte rudimentaria de nuestro cerebro que controla las pulsiones básicas relacionadas con la supervivencia y que nos fue legado por los reptiles. Por desgracia para nuestra creatividad, esta es la primera parte del cerebro que reacciona frente a los estímulos ambientales. Bien. ¿Quién de nosotros es enojón? Y entonces el cerebro de reptil es el que nos gobierna. Y entonces observa que ahí lo que tiene en la mente es algo, pero ya roto. Y entonces, en las habilidades más importantes de nuestro cerebro es en la corteza, en la neocorteza. Neo, de nuevo, la nueva corteza. Es decir, nosotros somos el producto de la evolución, del cambio. Y entonces, en la neocorteza dice que hay habilidades superiores, el desarrollo del pensamiento racional, del pensamiento matemático, físico, de lo que estamos ahora haciendo en este periodo para que podamos ser
un poco productivos y un poco más analíticos que el promedio de la gente, más o menos. Por lo tanto, en esta neocorteza, las habilidades superiores, tenemos que cultivarlas todos los días. En la corteza o en la parte del límbico están las emociones. Y entonces, entre las emociones y la supervivencia, pues son etapas un poco anticipadas del desarrollo del pensamiento racional. Continuamos. Por los reptiles. Por desgracia para nuestra creatividad, esta es la primera parte del cerebro que reacciona frente a los estímulos ambientales, que son interpretados como amenazas, algo que también sucede cuando escuchamos las ideas ajenas. A veces nuestras propias ideas nos asustan. Considera este ejemplo. En la naturaleza, si un animal es más grande que tú, huyes, y si es más pequeño, se convierte en tu presa. Bien. En ese sentido hay un ejemplo muy interesante. Lo que está sucediendo en Francia, en París en particular, hay un movimiento de los musulmanes que han recuperado, han recordado o están reproduciendo una afrenta que hubo hace varios años en donde un sujeto caricaturista dibujó a su guía espiritual de los musulmanes y lo dibujó de una manera que no les gustó. Por lo tanto, hubo un movimiento terrorista y a esa editorial entraron varios sujetos, dispararon contra mucha gente y mataron a algunos. Y luego se desató una etapa de asesinatos a cualquiera que se le parara enfrente, lo acuchillaban, lo mataban, etcétera, por esa afrenta de haber dibujado a Mahoma de una manera que lo ridiculizaba. Y entonces ellos no son capaces de ser, ¿cómo se puede decir? Tolerantes, analíticos. No, su representación religiosa se vio afectada y la ofensa tenía que ser cubierta con sangre. Tenía que ser lavada esa ofensa. Pero por otro lado, de otra parte, hicieron algunas caricaturas incómodas de Jesús y en el mundo occidental, pues Jesús, sí, ¿no? Órale, ya lo pusieron de una manera, lo dibujaron, pero no representó una ofensa grande como para que los cristianos católicos fueran y vengaran esa ofensa terrible. Y en ese sentido está esta parte que acaba de suceder en esta caricatura. En la naturaleza, si un animal es más grande que tú, huyes, y si es más pequeño, se convierte en tu presa. En cambio, cuando es del mismo tamaño, te ves enfrentado a dos opciones: luchar o aparearte. La generación de ideas sigue la misma lógica. Si tienes una idea pequeña, la desechas, y con una de tu mismo tamaño luchas o la incorporas a tu vida. Pero si es... Ahí está. Si es una idea pequeña, pues uno la desecha. Pero si es una idea del tamaño de nuestro organismo, por ejemplo, una idea religiosa, una idea política, una idea de no sé qué, hay que defenderla y hay que lavar con sangre toda esa ofensa terrible. Pero en el mundo racional, la gente dice, órale, pues no vale la pena. Pues son ideas, son situaciones que si no se logró analizar y llegar a un acuerdo, pues no vale la pena matarse por ello. ¿De acuerdo? Es una gran idea, te asustas y huyes de ella. Es por eso que a veces dejar las cosas como están parece más sencillo. Mejor no hago nada si es una idea grande. Puede ser una idea innovadora científica y esa idea innovadora científica, pues me van a decir, ¿no? Los vecinos, los primos, los hermanos, estás loco, no, ni te metas, no. Y entonces, las ideas significativas, sencillas, como la de la etapa de Isaac Newton, que le cayó una manzana,
logró generar teorías de carácter histórico, científico, que cambiaron la visión del mundo. Sencillo. Imagínalo de este modo. El pasado es como el planeta Júpiter en el espacio de las ideas. Cuando la realidad cambia y se hace necesario innovar, te atrae a la solución conocida con una fuerza gravitacional gigantesca. ¿Para qué vas a planificar un nuevo partido de fútbol si puedes trabajar con el esquema del encuentro anterior? Nuestro propio pasado tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces cometiste un error y te retaron por ello? ¿Cuántas veces tuviste que seguir al pie de la letra las indicaciones cuando tú querías crear? Pero aquí te lo contamos. La única manera de deshacernos del pasado es crear una idea. Importante. En el pasado, ¿cuántas veces nos equivocamos y cuántas veces nos dio, pues, pena, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablemos de la etapa en la que se encuentran ustedes, un chico se acerca a una niña que le gusta y además le insinúa que quiere ser su novia y la chica le contesta de una manera muy fuerte, muy incómodo, y eso hace que el chavito se replegue y pasen varios años sin que se atreva a tal vez hablarle a la misma o a otra persona, porque va a decir, no, pues yo ya sé, me va a cortar, no me va a aceptar, no, pues mejor ni le hago nada, mejor ni le hablo, mejor ni le digo nada. ¿A poco no ha sucedido? Christopher, ¿ha sucedido o no ha sucedido? ¿Siempre tienes éxito? Bien. Continuamos. Ya va a terminar esta. Tan poderosa que nos inspire. Resumiendo, el ser humano es creativo por naturaleza, pero también viene equipado para resistir. El ser humano es creativo por naturaleza y viene equipado, El ser humano es creativo por naturaleza, pero también viene equipado para resistirse a la creatividad. Por eso, la próxima vez que te resistas, detente un rato a pensar en esto. Venimos equipados para la creatividad, pero también venimos preparados para detener esa creatividad. No, mejor no lo hago. No, mejor mañana. No, y no tengo ganas. No, y si me equivoco. No, y me van a cotorrear. No, y esto. No, y lo otro. Éntrenle, generen esa creatividad, comenten sus ideas con papá, con mamá, con el hermano mayor. Siempre habrá alguien que tenga esa posibilidad de hacer análisis con ustedes. Y ese análisis, pues háganlo desde el punto de vista inductivo. ¿Se acuerdan, Durán? El método inductivo de la idea más simple, más sencilla, y luego van creciendo en la idea y van argumentando de una manera diferente esa idea. Por lo tanto, esa idea que están argumentando y que están creando, en un momento determinado se va a ver, pues, ¿qué? Favorecida. Siempre te vas a encontrar a alguien que diga, oye, buena idea, oye, si te ayudo, vamos a hacerlo, ¿qué te parece? Vamos a darle un repaso a esta parte de la creatividad, un poquito más atrás, porque ahí veo un niño, ahí está. Vamos a ver esta parte. ¿Vas a planificar un nuevo partido de fútbol si puedes trabajar con el esquema del encuentro anterior? Nuestro propio pasado tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces cometiste un error y te retaron por ello? ¿Cuántas veces tuviste que seguir al pie de la letra las indicaciones cuando tú querías crear? Pero aquí te lo contamos. La única manera de deshacernos del pasado es crear una idea tan poderosa que nos inspire. Resumiendo, el ser humano es creativo por naturaleza, pero también viene equipado para resistirse a la creatividad. Por eso, la próxima vez que te resistas, detente un rato a pensar en esto. La próxima vez que te resistas, detente un poco a pensar en esa. Y entonces puedes decir, pues, ¿y si lo hago? ¿Qué puedo perder? Y si no lo hago, pues pierdo más.
porque no soy seguro de cuál es el resultado, pero si se planea, si se verifica y si es un tema de investigación donde se aplica el método científico, donde se aplica la cuestión de la hipótesis, donde se aplica un análisis de datos que se están generando alrededor de ese proyecto, entonces tenemos un proyecto de investigación. ¿Cómo ves, Durán? Ayúdanos a decir algo de esta clase de hoy. Bueno, con lo que usted dijo, que si me acordaba del método inductivo, claro que sí, me acuerdo que es el uso de razonamiento inductivo. Es una gran importancia en el trabajo científico en general, ya que consiste en la recolección de datos sobre casos específicos y su análisis para crear teorías o hipótesis. ¿Qué dice Ángel Jiménez al respecto? Saca la libreta y busca algo. Yo, bueno, del principio del video comentaron que por qué no ¿quién es nuestro enemigo para salir adelante? Yo pienso que nosotros, porque mientras que nosotros nos metamos una tipo barrera en decir, voy a hacer esto, pero no tengo miedo en hacerlo, yo creo que nosotros somos nuestros propios enemigos, ¿no? Exacto, exacto, pero también el enemigo está alrededor. Por ejemplo, empiezas a juntar algunas cosas por ahí, unas botellas de PVC o de refresco, y se te ocurre tratar de fundirlas, se te ocurre tratar de cambiarles la forma, obtener nuevos materiales o ponerle algo por ahí, y te van a decir, a ver, ¿qué estás haciendo? No, te puedes quemar, no, te vas a tener un accidente, no hagas eso, no hagas eso. Y entonces, alrededor de nosotros también está el enemigo, porque la creatividad poco a poco se va apagando. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuando tenía 6, 7 años y de todo preguntaba? ¿Qué Sí, yo sí me preguntaba? acuerdo. ¿Qué preguntaba, compañerita? Bueno, yo lo que más siempre preguntaba cuando era pequeña era por qué, de dónde salían los bebés, y casi siempre mi mamá me evadía la pregunta. Y si a ti te preguntara una personita de 4 o 5 años la misma, ¿de qué manera tú darías una respuesta? Bueno, yo creo que respondería de una forma en la que me entienda, pero sin arruinar su infancia, porque si le digo directamente, no, pues es que es teniendo relaciones, la verdad es que la voy a traumar. Tiene que ser de una forma especial para que cuando ella sepa, no pierda esa emoción de saber de dónde nacen los. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a la edad mental o a la edad cronológica, debe haber una respuesta para la pregunta específica. Como tú dices, la nena o tú cuando eras chiquita tenías esa curiosidad, pero no era una curiosidad morbosa, simplemente de repente veías que en la calle pasaba alguien cargando un bebé, ¿no? O veías a una persona embarazada que era diferente a otra, y entonces preguntabas, o en su defecto, la pregunta sería ahora, ¿por qué te preguntabas eso? Yadira. Bueno, yo me preguntaba eso generalmente cuando veía niñas, así que sus mamás llevaban a sus niños agarrándolas de las manos y yo digo, ¿y cómo nació esa niña o cómo nací yo? Me venía la duda porque digo, yo no me acuerdo de nada cuando estaba chiquita, entonces me gustaría saber. Ahí es cuando te viene la pregunta de cómo es que naciste tú o otras personas. Perfecto, muy buen detalle, muy buena respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Catherine Valencia, ¿qué quiere decir lo que estamos platicando y la respuesta que da Yadira?
¿Qué quiere Que decir? podría- ¿Cómo lo interpretas? Pues yo diría que es curiosidad, ¿no? Sí, primero sí, la curiosidad. Pero es algo normal, la curiosidad es algo normal en los niños. Yo diría que sí, porque bueno, yo en este caso tengo a mi sobrinita y pues ella le da curiosidad por todo, o sea, no se agarra las cosas y las empieza a observar, ya que ve qué hace, pues ya lo deja ahí y empieza con otra cosa. Bien, y entonces Yadira era una niña normal, sí, pero con una curiosidad que ya estaba y que, según mi punto de vista, esa curiosidad te puede llevar a lugares muy interesantes en el desarrollo de tu vida profesional. ¿Qué materia o qué área de conocimiento te gusta? ¿Te gustaría ser médico, abogado, biólogo, bióloga o algo? ¿Qué es lo que más te llama la atención, Yadira? Bueno, por lo general a mí me llaman la atención vender productos a otros países. Por lo general yo quiero ser exportadora de productos de belleza. Bien, pero ahí tienes que informarte, ¿de acuerdo? Sí, Profe, porque como usted Hacia dónde te gustaría exportar esos productos de belleza? me gustaría exportarlos a China y a Corea y a Francia. Son los lugares que más me llaman la atención. Muy bien. Y entonces, poco a poco, tienes que ir generando una metodología para investigar el posible mercado, saber las costumbres de la gente joven, a quién vas a dirigir tus productos o los productos que quieras comercializar y cuánto gasta la gente de esta etapa o sector de la gente que pueda consumir los productos que tú quieras comercializar. Entonces, hay un reto de conocimiento para desarrollar todo ese tipo de ideas, intenciones o proyecto de vida. Me gusta esa respuesta. Me gusta. profe, Dígame. entonces, ¿por qué hay una frase que dice la curiosidad mató al gato? Ah, pero es una curiosidad mal desarrollada, mal habilitada o mal canalizada. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que no debemos meternos y entonces en esas cosas que no debemos meternos es cuando aparece ese dicho. Por ejemplo, alguien que vive en un edificio o en un multifamiliar y entonces se da cuenta que la vecina del cuarto piso pues recibe visitas de diferentes hombres o diferentes personas y empieza a entrar la curiosidad y luego se da cuenta de algo y ese algo genera problemas y entonces quien está investigando sobre ese algo que no es necesario investigar, pues le genera un problema a este que está analizando las cosas y entonces así, de esa manera, es como se aplica ese dicho, la curiosidad mata al gato. Pero hay curiosidades que están bien encaminadas, una curiosidad de carácter científico, social, comercial, de carácter filosófico, de carácter, no sé, que sea algo que beneficie. Entonces, la curiosidad no mata al gato, ¿sí? Entonces, la creatividad se expresa a través de lo que queremos desarrollar, del método científico aplicado, de los paradigmas que tenemos que romper desde nuestro punto de vista, etcétera. El no puedo, como decía Ángel, hay algunas veces que no puedo, no me atrevo, entonces nuestra creatividad se ve diezmada o afectada. Bien, vamos a continuar con este video, ya va a terminar. Levántate de la silla y trata de no perder tu cerebro. Enséñale al cocodrilo quién manda y asegúrate de que Júpiter se siga viendo como un punto brillante en el cielo nocturno. Y sigue la huella de tus sueños. Ahí está.
levántate. Me gustó esta parte. De verdad que está creativo. Observen el cocodrilo que no nos gobierne, las emociones menos, pero la creatividad. Naturaleza, pero también viene equipado para resistirse a la creatividad. Por eso, la próxima vez que te resistas, detente un rato a pensar en esto. Levántate de la silla y trata de no perder tu cerebro. Enséñale al cocodrilo quién manda y asegúrate de que Júpiter se siga viendo como un punto brillante en el cielo nocturno. Y sí, Ahí Júpiter se siga viendo brillante en el cielo. ¿Qué significará esa parte? ¿Qué significará? Que no pierdas tus ideas. Que la idea que tenemos o eso que hemos visto, que siga siendo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Y entonces, sigue tus pasos. sigue la huella de tus sueños. Los enemigos de nuestra creatividad. Eso se llamó los enemigos de nuestra creatividad. Ya se fueron la mayoría, entraron muchos y terminaron poquitos. ¿Por qué crees que se hayan ido algunos? Porque a lo mejor no sé, Porque no les pareció la clase interesante. o ¿Y porque tienen ustedes? un fallo de internet, ¿Fuerte? o porque les falla el internet. Puede ser, y porque no les pareció interesante, y entonces habrá mil ideas. ¿Qué le pareció a Yadira Ocelot? La verdad a mí me gustó mucho el video porque es como una enseñanza de que no importan las dificultades que haya, si tú tienes un sueño, por más loco que sea, pues lo tienes que alcanzar y luchar por él para poder lograrlo. En mi caso, a mí, como yo tengo ese sueño de ser una exportadora, tener dinero y que hablar diferentes idiomas para exportar mis productos, no muchos tienen la confianza de que lo logre, pero si yo me esfuerzo, yo pongo toda mi fe en eso y le echo ganas, puedo llegar a exportar productos e incluso a diferentes partes del mundo. Muy bien, esa buena respuesta. Durán, ¿tú qué dices? Un resumen rápido, 2 minutos tenemos. Sí, profe, ¿cómo no? Hoy día 21 de octubre del 2020 se dio el objetivo de la clase, que es entender por qué nuestro cerebro nos ayuda a imaginar, conocer y saber, ya que el cerebro posee unas 100.000 millones de neuronas. El tamaño puede tener un 77% y nosotros podemos crear. Pero ¿qué nos impide levantarnos cada día y pensar nuevas ideas? Bueno, lo primero es que el cerebro exige un 20% de nuestro cuerpo y lo que usamos por lo regular es el 2%. Daniel Dennett habla de una anémona que busca un lugar y cuando se establece en el lugar se come su cerebro. Y esto se debe a que la neocorteza o la nueva corteza El cerebro humano superiores. El límbico son las emociones y también tenemos una parte que es la supervivencia, que se representa con un cocodrilo. A veces nuestras ideas nos asustan. Por ejemplo, las presas somos nosotros o un insecto pequeño puede ser la presa, puede tener miedo de nosotros. Si es una idea pequeña, la desechas. Si es de tu tamaño, la conservas y si es una grande, te asustas. El pasado también nos ayuda, ya que si nos equivocamos y después nos arrepentimos, podemos crear una idea que nos inspire. También venimos preparados y equipados, pero lo que nos impide es la creatividad. Pero antes de eso hay que pensar bien las cosas, seguir las huellas de nuestros sueños y no perder nuestras ideas. Perfecto, menos de un minuto. ¿Quién más? ¿Catherine o Ángel Jiménez? Menos de un minuto, se va a cerrar. Ángel, ¿qué dices? Pues yo pienso que estuvo muy interesante el video porque a pesar de todo, nos hizo que, sí, bueno, a mí me inspiró el video a seguir mis sueños para seguir estudiando y ser alguien en la vida.
Perfecto. Catherine, ¿qué dice? Bien, ya casi se cierra, ¿eh?